Vale, empiezo a grabar para que la gente que está en casa lo pueda ver y tal, sobre todo los que lo veis offline. La verdad es que me resulta, en principio, ahora que más o menos ya somos un número determinado de personas aquí en el aula y en casa. ¿Se me oye, no? Se me oye bien, sí. Bueno, en principio me llama la atención, no sé si os lo he dicho ya o no, pero normalmente ahora en clase somos bastante poquitos, pues hoy 4 en concreto. Luego, siguiéndonos a través de internet, habrán unos 12. Y cuando yo cuelgo los vídeos en YouTube, pues tengo a lo mejor, no sé, 200 visualizaciones. Entonces, me llama la atención. No sé si esto es un fenómeno normal. La gente prefiere no venir y verlo desde casa. También es verdad que en casa puedes repetir, ¿no? Si esto no lo has entendido, pues lo vuelves a preguntar o lo vuelves a escuchar. Pero bueno, aquí tenéis la posibilidad de una pregunta directa, que creo que es conveniente. Entonces, un poco la ventaja que tenemos como universidad presencial, que es ese contacto directo, parece que en general los alumnos lo estáis rechazando de alguna forma. No sé si es bueno o malo o regular. Pero me llama la atención porque, claro, yo lo primero que piensas es, oye, pues no estoy terminando de conectar con los alumnos, no estoy terminando de explicar bien o lo que yo quiero explicar los alumnos no me acaban de entender. Pero luego hay mucha gente que lo ve offline, Y luego los que lo veis a través del Drive, pues sois otros tantos. O sea, no todo el mundo lo ve a través de YouTube, sino hay gente que lo ve. Entonces, bueno, me llama la atención, ¿no? Es un poco para reflexionar. Yo lo único que sí que os pediría es que cuando hagáis las encuestas, que hay un apartado de notas y que de alguna forma, ¿no? De forma totalmente anónima y tal, pues que hicierais un comentario, porque esos comentarios luego me llegan a mí y entonces me pueden ayudar, ¿no? A saber si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, o si preferís, ¿no? Verlo offline o el online, o es superior el miedo a contagio que otro tipo de miedo, ¿no? Bueno, eso, es un poco saber por qué está pasando esto, ¿no? Analizar el fenómeno. Los primeros días había lista de espera, había gente que se quedaba fuera y hoy en día, pues, no necesitamos un aula tan grande. Sin embargo, luego hay mucha gente que sigue la asignatura. Entonces, también es verdad que ha habido un punto de inflexión después del parcial, que en general no ha salido mal. Yo veo que hay mucha gente que tiene notas, si analizamos entre el 4, ¿no? y el 10, pues hay mucha gente que está ahí, y entonces que haya mucha gente entre el 4 y el 10 quiere decir que hay mucha gente con probabilidades de aprobar, esforzándose algunos un poquito más, otros un poquito menos, pero en general eso está. Entonces, pensaba que eso iba a animar y en realidad pues no, parece que todo lo contrario, ¿no? La gente que venía era la que le ha salido peor. Entonces, en general, bueno, eso es un poquito, simplemente comentario, y además lo dejo grabado para que los que lo veáis offline, pues que también lo penséis, ¿no? Que me hagáis eso, un comentario sobre cómo estamos. Bueno, yéndonos ya más a concretando, ¿no? De qué va la asignatura, en realidad las lecciones que estamos viendo ahora, que son las 5 que vimos anteriormente, las 6 que la hemos visto la semana pasada, la 7, que es la que vamos a ver hoy, son un poco ya el mejunje, ¿no? Lo más interesante de la asignatura, donde ya estamos viendo si las cosas se rompen o no se rompen y por qué se rompen y por qué dejan de romperse y tal. Entonces, antes de continuar avanzando materia, me gustaría hacer un pequeño
no es un alto en el camino, ¿no? Sino es, vamos a dar dos pasitos atrás para afianzar, ver que todo lo tenemos claro y entonces ya tiramos hacia adelante, ¿vale? Yo creo que eso es interesante, es muy interesante. Eso por regla general, ¿vale? Entonces, ¿hay alguna cosa sobre lo que vimos en la lección pasada de lo que sería el momento flector y el cortante, que creo que es interesante que nos paremos a analizar solo por tener esa imagen, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo funciona esto? Y luego vamos a verlo un poco reflejado en algún ejercicio, ¿eh? Entonces, comparto la pantalla y os pongo la presentación, ¿eh? Vamos primero a repasar un poquito rápidamente porque ya lo hemos visto la semana pasada, pero sí que quiero que nos demos cuenta de alguna cosa de lo que hemos visto en la lección 6 de elementos a flexión y cortante. Este es un ejercicio que lo estamos viendo en las sesiones de tutoría. Está viniendo poca gente a esas sesiones y no es que sean necesarias, ¿no? Es un poco una ayuda, pero está bien porque este ejercicio, que es el que nos va siguiendo durante toda la asignatura, ahí lo estamos calculando, lo estamos viendo todo en detalle y estamos viendo cosas que son interesantes luego desde el punto de vista de estrategia para resolver el examen final. Entonces, no digo que todo el mundo tenga que ir, pero sí que digo que es interesante que por lo menos, ¿no? Pues que veamos un poco qué es lo que está pasando por ahí. Entonces, este ejercicio, hoy volveremos un poquito sobre él. Pero, bueno, lo interesante, ¿no? Lo que más me interesa a mí. Hemos estado ya en las lecciones 1, 2 y 3. En las lecciones 1, 2 y 3 lo que hemos visto es cómo analizar con la técnica más importante y más potente que hemos visto en esta asignatura, que es el uso de los diagramas de sólido libre. Y a partir de ahí podemos calcular esfuerzos internos en cualquier sección de un sólido rígido. ¿Cómo? La técnica siempre es la misma, es, primero, analizo qué me ocurre desde el punto de vista de fuerzas externas, y una vez lo tengo visto desde fuerzas externas, ya me meto dentro de la barra en ejes locales. Y ahí analizo diagramas de esfuerzos. Y los diagramas de esfuerzos son axil, cortante y momento flector. De momento estamos viendo eso. Entonces, con un diagrama yo puedo visualmente analizar qué es lo que está pasando o cuál es la sección más crítica. En concreto, en esta lección, ¿vale? Lo que estamos viendo es cómo se comporta el momento flector. Entonces, el momento flector, tenemos que tener en cuenta que si yo tengo los ejes de la barra tal y conforme están definidos aquí, es decir, el eje X siempre es el eje de la barra, es la línea que yo pinto cuando pinto un diagrama de sólido rígido. Después, aquí tendríamos el eje Y y aquí el eje Z. Como vemos, ¿cuál sería el comportamiento del momento flector? Entonces, fijaos que el eje Z va a coincidir con el que siempre hemos visto, ¿vale? Y el eje X y, pues también. Hemos analizado qué es lo que ocurre desde el punto de vista de flexión pura y hemos visto que hay dos casos. Un momento que se genera en un punto directamente, ¿vale? Y que se suma igual, sería el mismo momento en cualquier punto de la sección, y eso ya lo vimos, esto era una pregunta de teoría de la lección, y además, en la resolución del parcial, yo también os he puesto ahí una alternativa en lugar de, ¿no? Cuando tenemos una carga distribuida, un momento y lo presento para todos. Si yo tenemos una carga distribuida, pinto aquí una... Utilizando la pizarra. Si yo tengo aquí, ¿vale?
una carga distribuida que tiene una forma diferente, ¿vale? Y está entre estos dos puntos. Yo, hasta ahora, os habéis visto, ¿no? Yo lo que hacía era, calculaba la resultante, después calculaba el momento flector que me generaban aquí, y después calculaba la X gorro, y lo que hacía era que ponía esa resultante a una distancia X gorro. Y esto es un diagrama de sólido libre válido. Yo el otro día también os proponía, oye, ¿qué pasa si yo en este punto sustituyo esto de aquí arriba? O sea, me olvido de esto, me olvido, y lo sustituyo por la resultante y el momento, como si fuera un momento central. Y en la resolución del parcial vimos que no pasaba nada, realmente valía la pena. Por lo tanto, tenemos ya que tener en cuenta que cuando tenemos un momento de este estilo, se suma. Y esos son conceptos que tenemos que empezar a aposentar porque luego nos va a facilitar mucho el examen final, ¿vale? Bueno, seguimos. Vimos que eso, al final, esos diferenciales de momentos y esos diferenciales de axil se estaban comportando como tensiones normales dentro de la superficie, dentro de la sección, por lo tanto, tensiones en el eje X, y que se lo integrábamos, al final teníamos el momento flector y teníamos el axil, ¿vale? Fijaos que ocurrían también cosas interesantes, y es que cuando yo tengo aquí un momento flector positivo, el momento flector tenía efectos diferentes según la fibra. Es decir, yo hasta ahora, hasta fuerzas internas, un momento flector es un momento flector, punto. Pero cuando ya me meto en tensiones, ese momento flector se ha repartido de alguna forma dentro de la sección. Y lo que vemos es que en el caso de un momento flector positivo, la fibra de arriba sentía compresión y la fibra de abajo sentía tracción. Por lo tanto, sentía tensión positiva la fibra de abajo y tensión negativa la fibra de arriba. Y además ocurría que cuando teníamos el momento flector puro, justamente en el centroide nos aparecía lo que nosotros denominábamos la fibra neutra, que era una fibra que no sufría ningún tipo de tensión. ¿Vale? Y ya está. Eso era lo que habíamos estado viendo. Vemos aquí la fibra neutra, vemos aquí la compresión con las flechitas hacia adentro y vemos aquí la tracción con las flechitas hacia afuera. De hecho, aquí teníamos tensiones positivas y aquí teníamos tensiones negativas. Bueno, esto era cuando teníamos momento flector puro. Vimos algún ejercicio, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo en este caso, por ejemplo, el que vimos el otro día, este lo vimos en las sesiones de problemas, si yo además de un momento flector tengo añadido un axil? ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo, bueno, esto sería en el otro eje, pero eso sería en el otro eje y entonces lo que tengo es una diferencia. Pero fijaos, ocurre, por ejemplo, en este caso lo vamos a ver claro. Si yo tengo momento flector en dos ejes, en realidad lo que me está ocurriendo es que en cada uno de los extremos voy a tener un tipo de tensión. Positiva, negativa o como sea. Y aplicando la ecuación, al final, si me doy cuenta, pues tengo en esos extremos y luego tengo una distribución normal, una distribución lineal. Fijaos lo que ocurre, y es que esa fibra neutra ya no es una fibra que está justamente en el centroide y que es paralela a un eje, sino que por efecto de dos momentos flectores, esa fibra neutra ha ido girando. Sigue pasando por el centroide, pero está girando. ¿Lo veis o no?
pasa por un punto por aquí y por otro punto por aquí. Pasa por el centroide, entonces en el punto 0, 0, si yo tengo dos momentos flectores, va a ser 0, pero ya no es paralela, o sea, ya no es paralela a ningún eje. Eso está claro. Pero, ¿qué ocurre si yo lo tengo todo? Tengo dos momentos flectores o un momento flector y un axil. ¿Vale? El axil me genera una tensión normal distribuida uniformemente en toda la sección y eso el efecto que tiene es que me desplaza la fibra neutra paralela a ese eje o bien un poquito hacia arriba o un poquito hacia abajo. ¿Está claro lo que ocurre con la fibra neutra? O sea, la fibra neutra en principio si yo tengo flexión pura pues va a pasar por el centroide y si solamente tengo en un eje, pues va a ser paralelo a ese eje, va a ser ese mismo eje. Si tengo en el otro, va a ser el otro, pero si tengo dos momentos flectores, pues va a estar, ¿no? Va a encontrar un eje, digamos, de fibra neutra. Pero es que si además yo tengo un axil, esa fibra neutra se va a desplazar del centroide hacia arriba o hacia abajo. ¿Vale? ¿Está claro más o menos cómo funciona esto? Entonces, si yo, por ejemplo, me fijo en esta sección, vamos a suponer que tenemos un momento flector, ¿vale? Que son, no sé, por ejemplo, 2 kilonewtons positivos. Tengo un axil de 10 kilonewtons. Bueno, 10 igual es mucho. Vamos a poner 1 kilonewton, ¿vale? Y esto es solamente momento flector en el eje Z. Entonces, yo aplico la ley de Navier y, bueno, y me haría falta también, imaginemos que tenemos un cuadrado. Un cuadrado de lado 20 milímetros, tanto 20 milímetros, ¿vale? Y aquí tenemos el eje Z, aquí el eje Y y, por supuesto, el eje X está aquí. ¿Vale? Entonces, digamos que yo voy a tener a priori dos puntos críticos, que son los extremos. Será o bien este de aquí o bien este de aquí. Como el flector es positivo, arriba tendré compresión y abajo tracción. Ley de Navier. ¿Vale? Vamos a suponer que este es el punto A y este es el punto B. Entonces, ley de Navier. Sigma de A será 1000 dividido el área. ¿Vale? ¿Cuánto es el área? 0,02 por 0,02. Alguien que lo calcule, por favor. ¿Vale? 0,004. 0,4. Vale. Menos momento flector, que son 2000. ¿Cuánto vale la inercia en Z? ¿Vale? Pues valdría, no me acuerdo exactamente, pero sería 1/12 de la base por la altura, que es 0,02 la base por la altura 0,2 al cubo. He utilizado la fórmula, he hecho trampas, he utilizado la fórmula del rectángulo. ¿Cuánto sale esto? Es 0,02 elevado a 4 dividido 12. (1,3) me dicen 3 por 10 elevado a menos 8, por 10 elevado a menos 8, ¿vale?
Y después la cota, si estamos hablando del punto A, serían por 0,01. ¿Vale? ¿Vale? ¿Me podéis decir cuánto vale la tensión en A? $0,0004. $0,004. Aquí de paso voy escribiendo también la de B mientras me lo calculáis. Menos 0,49 por 10 elevado a... menos 1,49, perdón. 1,49 por 10 elevado... 10 elevado a algo, a 6. ¿9? ¿9? A 10, perdona. 10 elevado a 9. Vale. Perdón, que estoy un poco sordo. No, bueno, con las mascarillas es lo que tenemos, ¿eh? ¿Vale? Y aquí sería menos 2000 dividido 1,3 por 10 elevado a menos 8, y aquí sería por menos 0,01. ¿Cuánto sale? Vale, estos serían, pongo aquí pascales. Pero aquí ahora tiene que salir positivo, ¿no? Porque ten en cuenta que este menos de aquí y este menos de aquí se cancelan. Entonces, este efecto más este. 1,54 por 10 elevado a 9 pascales. ¿Vale? Es decir, aquí tenemos tracción y aquí tenemos compresión. Pero si os dais cuenta, no tengo en valor absoluto, la tensión en A y en B son diferentes. ¿Por qué? Por el efecto del axil. Entonces, el axil lo que ha hecho es que esa fibra neutra, se la ha llevado para acá, para arriba. ¿Cuánto vale esa I de la fibra neutra? ¿Cómo calculo yo dónde voy a tener la fibra neutra? Por lo tanto, ¿cómo calculo yo dónde no me va a sufrir el material? Lo que hago es planteo la ecuación con esta cota, pero sabiendo que la tensión tiene que ser 0. O sea, ¿cuánto vale la tensión en la fibra neutra? 0. Pues 0 tiene que ser igual a 1000 dividido 0,004 menos 2000 dividido 1,3 por 10 elevado a menos 8 por la cota I de la fibra neutra. Y de ahí despejo. ¿Cuánto vale la I de la fibra neutra? ¿Lo ves o no? No hay que asustarse. Mira, esto lo que quedaría es, esto pasaría al otro lado restando, pero bueno, o pasaríamos todo esto al otro lado con signo positivo y entonces me quedaría 1000 dividido 0,004 y todo esto dividido 2000 dividido 1,33 periodo por 10 elevado a menos 8. Y eso me daría
1,62 milímetros. ¿Por 10 a la? ¿Por 10 a la 11? No, debería de dar, tiene que dar del orden de milímetros. ¿Está claro o no? Es coger la misma ecuación de la ley de Navier, pero en este caso despejamos la cota donde se va a producir esto. ¿Vale? Ese desplazamiento producido por el axil, ¿dónde va a estar? Por lo tanto, en esa cota, todos los puntos que correspondan con eso serán los puntos que estarán en azulito y, por lo tanto, ahí es donde tendremos nuestra fibra neutra. ¿Vale? No sé el número que sale y me da igual. Simplemente quiero que lo tengáis en mente. No quiero... O sea, lo que estamos haciendo hoy es analizar cuál es la situación y qué es lo que estamos teniendo por culpa de esto. ¿Vale? De hecho, si yo tengo que aplicar el total de la ley de Navier, ¿vale? Si yo tuviera que aplicar el total de la ley de Navier, y lo hago aquí en general, sería lo mismo, sería la sigma de la fibra neutra va a ser igual a 0 y es el axil partido el área, que eso es una constante, menos el momento flector partido la inercia en z por la cota i, que esto es una constante, más el momento flector, este sería, perdón, en z, y esto sería el momento flector en i, partido la inercia en i por la cota en z. Entonces, si os dais cuenta, como esto tiene que valer 0, esto le voy a llamar K1, a esto le voy a llamar K2 y a esto le voy a llamar K3, ¿qué es lo que me sale? Me sale que I es igual a K3 partido K2 por Z, ¿vale? Más K1. ¿Eso qué es? Eso es una recta en el plano IZ. ¿Lo veis o no? Eso es una recta en el plano IZ. O sea, si yo estoy en el plano Z, eso es una recta que hace esto. Punto. Entonces, si yo os pido cuál es la fibra neutra, porque vosotros queréis saber cuál es la fibra neutra, en vuestros diseños del futuro, pues se hace tan sencillo como esto. ¿Para qué se suelen hacer estas cosas? Para terminar de interiorizar, terminar de interiorizar qué demonios es esto de la ley de Navier y qué ocurre con las fibras neutras, ¿vale? Bueno, cuando estamos hablando de nivel de formaciones o de nivel de tensiones, un aspecto importante es el principio de superposición. Gracias al principio de superposición, en realidad, nosotros tenemos la ley de Navier. O sea, la ley de Navier no es el señor Navier ni más ni menos que lo que hizo fue aplicar el principio de superposición al efecto del momento flector y al efecto del axil. ¿Por qué? Pues porque todos ellos me generan el mismo tipo de tensiones, que son tensiones normales. ¿Y qué hay que hacer? Pues cojo un efecto, le sumo el otro efecto y le sumo el otro efecto. ¿Vale? El principio de superposición lo vamos a aplicar mucho durante toda la asignatura. Estrictamente no siempre es del todo así, porque muchas veces en ingeniería pues 1 más 1 no terminan siendo 2, y eso lo sabemos. Si yo tengo un vector que vale 1 en i y le sumo 1 en j, pues lo que mide el vector no es 2. ¿No? ¿Cuánto mide el vector? Pues 1,44, ¿no? O 1,41, lo que sea. Raíz cuadrada de 2. Eso es lo que mide. No es 2, es raíz cuadrada de 2.
Pues eso a veces en la vida real no es del todo así. Pero bueno, para nosotros, principio de superposición, con nuestras gallinas esféricas en el vacío nos va a funcionar bien. ¿Vale? Con el cortante. Vale, el cortante, ¿qué ocurre con el cortante? A ver, el cortante es una tensión tangencial, por lo tanto está contenida en el plano y por lo tanto siempre va a ser perpendicular a la tensión normal, que es la que acabamos de resumir un poquito en todo. ¿Quién me genera cortantes? Cortantes me generan los esfuerzos cortantes, ¿no? Perdón, tensiones tangenciales me las generan los esfuerzos cortantes. Esa es un poco la idea. ¿Y alguien más? ¿Quién? Hombre, pues por ejemplo, el efecto de cizalladura, ¿no? Cizalladura es un efecto cortante muy cerquita a un plano del otro. Y eso también lo hemos visto. ¿Hay alguna otra cosa que nos va a generar un cortante? Una tensión tangencial, perdón. ¿Qué nos falta por ver de fuerzas internas? Hemos visto los flectores, los dos flectores y el axil, y el cortante. ¿Qué más nos queda? El torsor. Solo nos falta por ver el torsor. Por lo tanto, el torsor, ya lo veréis, también nos va a generar tensiones tangenciales, pero de otra forma diferente. Entonces, si nosotros analizamos un poquito la fórmula de Jugarsky-Collignon, resulta que, a ver si soy capaz de explicarlo aquí en una pizarra. Tenemos que la tensión tangencial es igual a cortante área estrella y estrella partido la inercia por T. Por T. Es decir, esto está claro, ¿vale? Eso es el cortante. Y eso es la inercia. Pero, ¿qué es área estrella y estrella? Área estrella y estrella es si yo tengo la sección así, ¿vale? Profesionalmente no me dedico al dibujo, menos mal. Es, si yo quiero analizar lo que me está ocurriendo ahí, teniendo aquí el centroide, pues tengo que esto de aquí, esa área, eso es el área estrella. El centroide de esta área, eso es la I estrella. ¿Vale? Y T es este trocito de aquí. Vale. Eso bien. Entonces, lo primero que tengo que analizar es, si yo quiero analizar este puntito que está aquí en la punta, en el extremo, ¿cuánto vale el área estrella? Si yo quiero ver el último punto de arriba, ¿cuánto vale el área que queda por encima de ese punto? 0. Por lo tanto, si yo miro esto desde el lado, ¿vale? Yo tengo ahora el filete, que lo estoy mirando por el lado, la tensión tangencial que tendré aquí será 0. Y la tensión tangencial que tendré abajo del todo también será 0. Y si esto es el eje X, por lo tanto, ese es el centroide, ya veréis que en realidad hace algo así. O sea, que justamente en valor absoluto, ¿vale? En valor absoluto porque las tensiones tangenciales ya sabéis que son así. Están contenidas en el plano. Entonces yo aquí no las vería porque están ahí contenidas. Aquí estoy pintando su valor absoluto. Justamente en el centroide es cuanto más van a valer. ¿Vale? Es cuanto más van a valer. Hombre, si yo tengo un perfil que tiene, por ejemplo, una forma así, a veces puede pasar, pues hombre, a lo mejor aquí tengo lo máximo para repartir, pero también tengo una T mayor.
y aquí tengo una T menor. Entonces, bueno, pues puede ser que este sea un poquito más crítico por ese efecto, pero en general, si yo tengo una sección más o menos homogénea, voy a tener a la altura del centroide la máxima tensión tangencial debida al cortante y en los extremos va a ser 0. Esto nos viene bien, porque ¿qué nos ocurre con el flector? Lo contrario, el flector tengo lo más crítico en las partes extremas. Y si solo hay flector, tengo la fibra neutra, que ahí no hay nada. Aquí las fibras neutras están en el exterior. ¿Vale? Fijaos que la forma de repartir es diferente, la de un cortante, que la de cizalladura. La cizalladura sí que es en todos los sitios el mismo cortante, la misma tensión tangencial. Sin embargo, aquí no. Aquí en el centro mucha tensión tangencial y en los extremos 0. ¿Esto está claro? Un poco reflexionando y analizando, viendo las fórmulas, sin detenernos mucho en números, pero viendo cómo está funcionando el material, cómo está funcionando la sección, cómo sufre el material. Porque si entendemos cómo sufre el material, podremos anticiparnos a su rotura. ¿Vale? Aquí tenemos el cálculo de la fórmula para algunas secciones concretas. Y luego una cosa interesante que nos ocurre, bueno, cuando digo concretas me refiero a la sección cuadrada o rectangular y la sección circular. Y una cosa que tenemos que acordarnos también de la sección de la tensión tangencial es que, así como en la normal, si yo estoy aquí con una tensión normal como estaba antes, aquí, yo normalmente si cojo un dadito, esto es el eje, esto será el eje X, y yo tengo aquí la tensión del punto A, aquí tendré también la tensión del punto A. ¿Vale? Eso será positivo y ya está, y no me aparece nada más, punto. Pero si yo estoy con tensiones tangenciales, que es lo que tengo aquí en este punto, pues yo si cojo ese dadito, la tensión tangencial estará aquí, ¿vale? En el centroide, aquí también la voy a tener, porque si no esto no está en equilibrio, pero aún así esto no está en equilibrio. Me tienen que aparecer unas tensiones que yo no esperaba, que tienen el mismo valor y me aparecen por aquí. Y entonces esto es un problema, ¿vale? Porque son cosas que no esperaba. Esto es lo que luego justifica que en ejercicios como, por ejemplo, este de aquí, pues yo tenga un problema que hay una tensión que va no la misma tensión tangencial, sino el reflejo, me va a intentar despegar las dos piezas. Por eso yo aquí calculaba cuál era la cantidad de dónde iba a tener el cortante máximo para calcular, a ver, aquí está, esa tabla que no quiero que se me despegue. Yo ahí voy a poner el pegamento en este ejercicio en concreto, que era ese no lo hemos visto, pero lo veremos en las sesiones de problemas. ¿Vale? Y fijaos cuál es la forma de proceder. La forma de proceder es siempre la misma. Siempre la misma. Diagrama de sólido libre, visto desde fuera. Reacciones en los apoyos. Vale, ya lo tengo todo, ya lo he calculado todo. Me meto dentro. Una vez estoy dentro, ¿qué tengo que calcular? Esfuerzos internos. Diagramas de esfuerzos. El diagrama de esfuerzo, ¿qué me ayuda a ver? El punto crítico. Entonces, si se me despega, en el caso de estos dos tablones, que yo tengo uno pegado encima del otro, a la vista del diagrama de cortante, ¿dónde se va a despegar? ¿Dónde corre el riesgo de despegarse esto?
¿Veis abajo el diagrama? Esto es el cortante. La pregunta es, ¿en qué sección, si yo he puesto el pegamento ahí, ¿vale? ¿Dónde se va a despegar? Si esto se despega en algún sitio, ¿en qué sección se va a despegar? ¿Dónde tengo el máximo cortante? ¿No? Donde sea máximo el cortante. Si me lo despega el máximo cortante. Y justamente el máximo cortante se produce en este apoyo. Pues yo tengo que coger ese cortante máximo, ¿vale? Y aquí, evidentemente, yo lo tendré, como es negativo, yo diría que este tiene que ser, muy bien, hacia arriba, para que el de aquí, al de este lado, a la izquierda, sea hacia abajo, y luego me aparecerán esas tensiones tangenciales reflejas, que son las que van a intentar despegar la tablilla. Y ya está, y lo que tengo que hacer es calcularlo. ¿Cómo? Pues la fórmula que tengo, la de Jugaraschi-Collignon. Calculo el área de la sección que yo quiero estudiar por arriba, que queda, base por altura, ¿vale? Es esto de aquí. Después, la cota donde estaría el centroide de esa sección, y T, que es el espesor. Son esos 30 milímetros de ahí. Y con eso, entrando en la fórmula, ¿qué calculo? La tensión máxima, o sea, la tensión que va a sufrir cuando el cortante sea máximo, que es precisamente 4,88 megapascales. Si yo tengo un pegamento que supera ese valor, pues ya sé que va a aguantar. Y si no, pues se va a despegar. ¿Vale? ¿Hasta aquí está claro? Yo creo que nos quedamos aquí, ¿no? En la última lección. Lo que hemos hecho hasta ahora es los dos pasitos hacia atrás que os he dicho al principio. Coger un poquito de perspectiva. ¿Qué estoy haciendo? No me he olvidado de lo del principio. Lo del principio lo hemos aprobado, pero no me olvido de ello, porque siempre hace falta. Siempre tengo que saber cuáles son las tensiones, los esfuerzos, cuáles son las secciones críticas. Y luego eso, con lo que estoy viendo a partir de la lección 5, cómo se traducen en dos cositas: tensiones normales y tensiones tangenciales. Las más fáciles, las tensiones normales. Cojo la ley de Navier y a funcionar. Ya está. ¿Vale? Tensiones tangenciales, pues de momento, fórmula de Jugaraschi-Collignon, que tiene sus limitaciones, pero que bueno, es una aproximación que me puede servir, pues vale, la utilizo. Sabiendo que son sus gallinas esféricas en el... Bueno, la calculo y ya está. ¿Vale? Ahora, si os acordáis, yo os dije que cuando hay que calcular algo, una pieza, cuando estáis trabajando, o sea, con el trabajo final de grado, yo quiero saber que una pieza funciona bien. Y yo os decía, hay que comprobar tres cosas. Primera, que no se rompa. Segunda, cosa que hay que analizar. Que, muy bien, que la deformación que sufra esté dentro de tolerancias. Pues yo puedo hacer una pieza, no sé, de las gomas esas de las... No sé si habéis jugado nunca a eso que las lanzabas y se pegaban, una goma muy... Pues hombre, si yo hago una pieza de ese material, seguramente en cuanto la cargue un poco, si de hecho de la propia gravedad se deforma mogollón. Entonces, ¿me vale esa pieza para algo? Pues en principio no. Es decir, primero que no se rompa, pero ya no es solo que no se rompa, sino que la deformación esté acorde, o sea, coherente con lo que yo necesito. Si se deforma mucho tampoco me vale.
¿vale? Y luego decía, y hay que mirar otra cosa, que eso es el pandeo, que eso también lo estudiaremos, ¿eh? Y es cuando tienen un efecto, cuando son piezas esbeltas sometidas a compresión, en principio la compresión sobre el papel no genera ningún problema, pero luego existen inestabilidades estructurales que luego vemos y además lo experimentamos en el laboratorio y nos damos cuenta que cuidado con las piezas sometidas a compresión cuando son esbeltas. El pandeo es que es un efecto aparte, es un fenómeno particular, ¿eh? Por eso se comprueban esas tres cosas. Cuando diseñéis piezas para vuestro trabajo final de grado o en vuestra vida profesional, tienen que cumplir esas tres cosas. Que no se rompan, que la deformación sea admisible y que no tengan un sufrimiento, una inestabilidad estructural debida al pandeo. Vale. ¿Qué ocurre con las deformaciones? ¿Vale? Bueno, pues las deformaciones, cuando yo quiero analizar deformaciones, bueno, pues tengo ahí una serie de hipótesis, que sería la de Bernoulli, y para el caso dimensional podríamos obtener alguna relación entre deformación y flexión por cargas distribuidas, normalmente si estamos hablando de vigas prismáticas sometidas a un momento flector. Entonces, si yo empiezo a analizar eso, veo que me quedan ecuaciones diferenciales complejas. De hecho, fijaos, me queda la derivada segunda de y respecto de x es igual al momento dividido la inercia por el módulo de elasticidad. Entonces, puedo obtener una relación entre v, q y m, ¿os acordáis? ¿No? El momento era, o sea, si hay una relación que es ir integrando, ¿no? Y ir derivando. Una es la derivada de la otra y la otra es la integral. El momento, su derivada es v, el momento, su derivada es v, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, las otras son sus integrales. Pero claro, si yo derivo v para obtener q o derivo m para obtener v, si yo lo hago al revés, al final resulta, o sea, si yo en lugar de dejarlo como función del momento, quiero dejarlo como función de la carga, resulta que como voy derivando más, al final me queda la derivada a la cuarta de y con respecto de x 4 veces, y entonces ya tengo la carga dividido el módulo de elasticidad y la inercia. Lo que sí que veo es que hay una propiedad del material que es la rigidez del material, lo rígido que sea. Entonces hay materiales blandos que ese numerito será más bajito y se doblarán más, pero además está la inercia por ahí. O sea, la inercia es una propiedad que me ayuda a que las cosas sean también más rígidas. Pero en todo caso, si yo me pongo aquí a derivar a la cuarta, o en este caso, integral a la cuarta, ¿qué pasa? Que si hoy tengo pocos alumnos, la semana que viene voy a tener muchos menos. ¿Vale? Por no decir ninguno. Entonces, ¿vale? Que no haya el pánico, que no surja el pánico, que no surta el pánico. No vamos a hacer ese tipo de integrales. Lo que sí que os pido es que seáis conscientes de que vamos a coger un atajo. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando uno coge un atajo? Que he dicho muchas veces. Que hay que conocer bien el atajo para no perderse. Entonces aquí directamente os voy a llevar por una senda y os voy a decir, esta es la senda, y hay que ir por aquí, y hay que ir por aquí, y no os perdáis. Entonces no nos perdamos. ¿Vale? Y cuando vayamos a trabajar profesionalmente, tened en cuenta que estamos cogiendo atajos. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es utilizar tablas y prontuarios con las soluciones ya hechas. Y bueno, si tenemos casos más complicados, yo os recomiendo que utilicéis herramientas de cálculo
preparadas para eso, ¿vale? No lo calculéis vosotros. Hay herramientas que lo calculan. Yo le pongo la forma de la pieza, le digo de qué material es y le aplico las cargas. Y automáticamente ese programa me da información. Pero la información sí que la tenéis que saber interpretar. Y hemos dicho que no se deforme más de lo que se puede deformar. Veo una pieza allí, diseño una pieza, la cargo y yo veo con el programa que no hay ningún punto rojo, no se va a romper, pero resulta que la forma que coge debido a esa carga no me cuadra en mi máquina, pues fuera. Tengo que buscar otra solución. ¿Dónde están las soluciones? Mirando esta fórmula. ¿Qué soluciones tengo para que se deforme menos? ¿El que no se ve? Ah, vale. Se ve, es esto de aquí, me refiero. Esos dos parámetros de ahí. ¿Qué tengo que hacer con esos dos parámetros si yo quiero que se deforme menos? Aumentarlos. ¿Y qué dos parámetros son? Una propiedad del material, que es el módulo de elasticidad, es decir, coge un material más rígido, menos elástico, y la otra opción es cámbiale la inercia para que se doble menos. El mismo material cogiendo la inercia, aumentando la inercia. ¿Y aumentar la inercia qué es? Teorema de Steiner de los ejes paralelos. Separar la materia del centro. El otro día en clase os decía, imagínate que yo tengo una viga, ¿vale? Imaginaos que yo tengo una viga en forma de I, ¿vale? Perdón, así. Y tengo que aumentarle la inercia, pero no me puedo gastar más dinero en material. Esa es la viga que hay. Pues hay una opción que es hacer esto. Además que se utiliza mucho, ¿eh? Yo tengo la viga así. ¿Vale? Y la corto así. ¿Vale? Cojo esta parte de arriba y la subo hacia arriba y la desplazo para acá y las vuelvo a pegar. Y entonces me queda esto. Es decir, me quedan aquí unos huecos. Aquí no hay nada. Me quedan unos huecos hexagonales. Pero esto es mucho más canto que esto. El mismo material. El mismo material. El mismo perfil. Los mismos kilos de hierro. O de lo que sea. Pero los he cortado con esa forma, los separo, los desplazo un poco y los vuelvo a soldar. Pues eso tiene más inercia. Mucha más inercia. Porque acordaos que la inercia es por la distancia al cuadrado. Entonces no es que le aumente, si yo le aumento 2 centímetros, lo estoy elevando 2 al cuadrado. Entonces así consigo que eso sea más rígido, sin ponerle más kilos de metal, sin ponerle, ¿vale? Muchas veces tendréis que tomar decisiones de ese tipo. Es decir, oye, no me puedo gastar en esa pieza, ese es el material que entra. Por cuestiones de peso, por cuestiones de dinero. ¿Vale? Pero oye, ¿y si le añadimos un proceso de fabricación automático que sean 2 céntimos más que cortando así y tal? Pues mira, eso sí. ¿Está claro o no? Vale.
Entonces, para esos casos concretos, tenemos aquí las opciones, ¿vale? Tenemos una carga en el centro y aquí tenemos la pendiente, que ya lo dijimos, la cota, ¿vale? Y la curva de la elástica ya resuelta, esa I elevado a 4 ya resuelto. Otro escenario, con la carga desplazada, carga distribuida, momento central, viga empotrada con carga puntual, ¿vale? Empotrada, carga distribuida, empotrada distribuida en un tramo y todas sus soluciones. Otra opción. Aquí tenemos un BIM Calculator, que básicamente tenemos la misma idea. Fijaros, tenemos algún escenario un poco diferente en el que yo utilizo, por ejemplo, una carga distribuida, digo cuánto vale la Q, la longitud y me sale automáticamente el cálculo de desplazamientos, el ángulo, el momento, el flector, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Vamos a ser un poco coherentes. En principio, este año el examen va a ser online. ¿Vale? Somos 240 alumnos, por protocolo COVID, y somos 2 profesores de teoría. Entonces, lo más probable es que sea online, ¿vale? Con la idea. Entonces, pues online hay herramientas que yo dispongo y que no dispongo de un examen. Por ejemplo, estas. Pero no solo estas. Vamos a ver alguna otra interesante. ¿Dónde está la bibliografía? Aquí, ¿vale? A mí esta me gusta mucho. Symbolab. Es que me calcula ya las integrales. Entonces, si me calcula las integrales, pues la puedo utilizar. Porque yo no me voy a... Yo no... O sea, esa parte tenemos herramientas que la pueden resolver, entonces vamos a resolverla. Yo normalmente cuando os pongo una integral en un examen, normalmente son polinomios. Y un polinomio son 2 o 3 monomios, no son nada más. ¿Vale? Pues aquí ni siquiera vais a tener que calcular eso. Ponéis la función y ya está. Ahora lo que hay que saber es lo que hay que poner ahí dentro. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, como os ponía, por cierto, no, lo habéis visto en la fe de ratas, ¿no? Del parcial. He subido un vídeo con una fe de ratas, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo tengo... no, a ver, ¿dónde está mi...? Aquí. ¿Vale? Si yo tengo que calcular en esta sección el momento flector, y aquí tengo una carga distribuida que hace algo así, ¿vale? Y esto de aquí es 1 metro. Y esto de aquí son 2. Y esto es Q. Q que vamos a poner que vale, Q de X vale, pues 10 más 5X más 2X2, ¿vale? Yo quiero calcular aquí. Pues hombre, lo que tengo que parece lo más razonable, calcular este tramo de aquí. Entonces será, aquí tengo el momento flector así, será menos el momento flector, y esto también me genera un momento flector negativo, menos, pero aquí sí que tengo que sumar todos los trocitos. ¿Vale? Si ese es Q,
y eso es X, ¿cuánto vale eso? O sea, perdona, eso no es X, X es hasta aquí. Pero aquí, a mí el momento me lo genera este trozo de aquí. ¿Y ese trozo cuánto es? Pues ya está, tengo Q de X por X menos 1. Porque este trozo, ¿no? Yo quiero calcularlo ahí. Diferencial de X. ¿Vale? Entonces, despejando, veo que momento flector es igual a menos la integral desde 1 hasta 2 de esto. ¿Vale? Pues muy sencillo. Me vengo al Symbolab y pongo 10, 5, 2. Pongo 10 más 5 por X más 2 X2 por X2. Ay, perdón. Uy. Uy. Si me aclaro. Ah, vale. Hemos dicho entre 1 y 2, ¿no? Y esto eso, y aquí por X menos 1. Lo pongo tal cual y lo calculo. ¿Vale? Hace el cálculo y aquí me da el numerito. Menos 12. Pues me vengo aquí y yo ya sé que esto es igual a menos 12. Entonces, ¿dónde está aquí el mejunje? El mejunje está en tener esto bien definido y eso es donde sí que hay que hacerlo bien. Pero luego no nos compliquemos en el cálculo de la integral porque tenemos herramientas. ¿Vale? Pues eso es lo que hay que hacer. Vale, seguimos. Bueno, que sepamos, igual que tenemos esto, tenemos las otras del aula virtual, las otras herramientas del aula virtual que teníamos aquí. Y aquí teníamos esta guía de cálculo. También lo tenemos aquí. Esto ya hemos hablado de ello, lo vamos a utilizar, lo podéis utilizar en el examen, ¿vale? Y por lo tanto, pues fenomenal. Vale. Más cosas. Vale, ¿qué pasa cuando yo tengo un cálculo de... O sea, cuando yo tengo una mezcla, es decir, yo tengo una carga distribuida y además un peso puntual. ¿Vale? Pues aplicamos el principio de superposición. Y entonces yo diré que lo calculo como si fuera una única carga puntual más una carga distribuida. ¿Y cuándo valdrá la I total? ¿No? La cota esa de descenso total, pues valdrá la una más la otra. ¿Y las tensiones? Y eso ya lo hemos visto, eso es la ley de Navier, la suma de las dos. ¿Está claro o no cómo funciona? Utilizo, ¿no? Aquí hay alguno que me ha hecho así... No está del todo claro. O sea, si yo tuviera ese caso, ¿qué haría? Pues muy sencillo, me vengo aquí a las vigas y calcularía este caso y eso me daría una I de descenso. Están aquí abajo los resultados.
máximo desplazamiento, ¿vale? 0,12 pulgadas, vale. Pues eso es lo que me da una carga puntual. Pues una carga distribuida uniformemente, también la vuelvo a calcular, ¿vale? Y eso me da, pues lo mismo, 0,12 o lo que sea, o 0,20. Pues 0,20 más 0,12, 0,32. Pues eso es lo que tengo que hacer. Me vengo aquí que digo que la E total es una con la otra. Que es lo mismo que yo decía con las tensiones, ¿no? Las tensiones, ¿cuánto vale la tensión normal en un punto? Pues la que genera el axil más la que genera el flector. Y si tengo flector en dos ejes, pues un eje más el otro más el axil. Y a eso le llamamos ley de Navier. ¿Vale? Todo está un poco, ¿no?, coordinado. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vale. Entonces, voy a empezar ahora con el de torsor, pero si queréis hacemos un pequeño receso de 3 minutos, ¿no? Respiramos. ¿Hasta qué hora? ¿En media horita? En media horita hablaremos un poquito del torsor. Se acaba la clase. Vale, pues darme 2 minutos que respire un poco y no hace falta ni que os levantéis. 2:30, ¿y aquel reloj qué pone? Aquel pone las 2. O sea, termina a las 3:30, nos queda 1 hora. Ah, fenomenal. Vale, vale, paramos. Paramos 3 minutos, muy bien, perfecto. Nos queda justo para lo que yo quiero. Vamos a parar 3 minutillos. Vale, los de casa, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, aprovechar el momento. ¿No? Bueno, de momento, pues entonces eso es que vamos bien. Vale, enganchamos entonces. Bueno, faltan 2 personas. Por respeto, nos esperaremos y empezaremos cuando... ¿Empezamos? Y falta una compañera más. Bueno. Confío en que el micrófono siga. Sí, parece que sigue funcionando. Vale, pues... Ya está. Vamos a ver el último, ¿No? Es el último. No nos queda ningún otro. Ya sabemos lo que hacen los cortantes. Da igual un eje que en otro. Sabemos lo que hacen los momentos flectores, tanto en el eje Y como en el eje Z. Y sabemos lo que hace el axil, que es en el eje X de la barra.
pero no sabemos qué pasa con el momento torsor. Fijaros que todo lo que pasa en el eje X tiene un nombre diferente. Las fuerzas, si no son en el eje X, se llaman cortantes, si son en el eje X, se llaman axil, y los momentos, si no son en el eje X, se llaman momento flector, y si son en el eje X, se llama torsión. Vale. Bueno, pues en este caso, en el caso del torsor, el ejercicio, digamos, de partida un poco para poner el escenario, lo hemos cambiado un poco, porque no existía un problema de torsión en el anterior ejercicio, pero en este sí. Entonces, imaginemos que queremos determinar, tenemos ahí un tubo de 40 milímetros de diámetro y uno de espesor de acero. Tiene así una forma de L, con los ejes tal y conforme los vemos ahí definidos, el eje X, el Y y el Z. Decimos que ese tubo está empotrado justamente ahí en A. Y lo que nos piden es cuáles serán las tensiones generadas por el momento torsor. Entonces, bueno, ya podríamos calcular los cortantes, el axil. Esa fuerza me va a generar axil, cortante y flector. Y también podríamos generar, pues eso, los dos cortantes, el axil y los dos flectores. Pero también se va a producir un momento en el propio eje X de la barra. Nosotros cuando hacemos un cálculo, no sé, esa fuerza en concreto no sé lo que va a valer, pero imaginaos una fuerza, imaginaos una fuerza que yo tengo que vale, pues no sé, menos 100, 200, 250, ¿vale? Por decir algo, newtons. Y el punto de aplicación es ese más o menos, vamos a poner que es en X 0,2, ¿vale? El punto de aplicación es el 0,2, en Y es 0 y en Z menos 0,1, ¿vale? Entonces, cuando yo calculo el momento total, pues es I, J, K, 0,2, 0, menos 0,1, ¿vale? Y luego tengo menos 100, 200, 250, ¿vale? Entonces, si yo me fijo en el eje X, fijaos que me sale más, menos, me sale 0,1 por 200, total 20i. Me voy a fijar en ese porque los otros ahora mismo no me interesan. Por lo tanto, sí que se me genera un momento en el eje X. Si es un momento en el eje X, es un momento torsor. Se está retorciendo esa barra. Vamos a ver qué tipo de tensiones y cómo las puedo calcular. Entonces, en las lecciones anteriores hemos visto que cuando aplicamos en la dirección longitudinal de la barra, pues se provoca el efecto de torsión y esto quiere decir que se retuerce el elemento. ¿Vale? Intenta girar sobre su propio eje longitudinal. Entonces, ese es el motivo por el que este tipo de fenómenos se le denomina momento torsor. ¿Dónde tenemos momentos torsores? Pues ahí hay unos ejemplos, ¿no? En la aplicación de un par sobre una herramienta, ¿no? Si alguna de vosotras o alguno de vosotros habéis cambiado alguna vez la rueda de un coche, sabéis que es muy típico esas llaves con forma de cruz. Ponéis la
la llave sobre la rueda y normalmente lo que hacemos es que nos subimos encima, ¿no? y hacemos fuerza con nuestro propio peso. El tramo que va desde la cruz hasta el tornillo, ese tramo lo estamos retorciendo y ahí vemos el efecto del torsor, ahí se produce torsor. Cuando utilizamos un destornillador, también, el destornillador justamente en el propio eje, estamos aplicándole un momento central en el propio eje y por lo tanto estamos retorciendo eso. Y esos son casos en los que estamos transmitiendo un torsor. El torsor también lo tenemos en los vehículos. Los vehículos, normalmente desde el motor a las ruedas, utilizan un eje. Y entonces, el momento, o sea, cuando yo me voy a las características de un coche, normalmente la mayoría de vosotros siempre miráis potencia y par, ¿no? Potencia y par. Bueno, pues el par es, ese par que os dicen es el par que está retorciendo el eje. El eje de transmisión de ese coche está notando ese par que lo está intentando retorcer. Por lo tanto, normalmente los ejes que transmiten un par siempre lo transmiten por torsión. O sea, que es una forma muy, muy común de trabajo de las piezas. Bueno, ¿y cómo funciona el momento torsor? Bueno, el momento torsor, ya hemos dicho, es fijarnos en la componente X del momento, la componente que está alineada con la propia barra, ¿vale? Y entonces podríamos ver lo que está ocurriendo en un elemento de torsión pura. Básicamente es el tipo más simple de torsión que nos podemos encontrar, donde yo en un torsor aplico en una parte torsor positivo, en la otra aplico también torsor positivo, se compensan los dos efectos, o sea, en uno positivo, en el otro negativo, quedan compensados, en uno tengo la acción y en el otro la reacción, sigo cumpliendo con las leyes de Newton del principio y ya está. Sobre criterios de signo, si yo cojo un poquito más a la derecha de la sección que quiero analizar y el dedo gordo sale, y cojo un poquito más a la izquierda y el dedo gordo también sale, con la regla de la mano derecha, es decir, que son salientes, consideraré que el momento torsor que tengo es un momento torsor positivo. Y sin embargo, si un poquito a la derecha, momento torsor, mi dedo gordo aplicando la regla de la mano derecha, se queda mirando hacia adentro y por lo tanto en el otro lado la compensación también será en el otro sentido, es decir, que las flechas entran, los dedos gordos entran, consideraré que el momento torsor es negativo. Esto es una cosa que hay que aprenderse de memoria. El criterio de signos. Hay que saberlos. Sencillamente hay que saberlo. Si hacéis el examen online podéis tener ahí una chuletilla que os diga cuál es el criterio de signos. Pero eso hay que saberlo. ¿Por qué? Pues porque el mismo que utilizo yo utilizarán en otro sitio. No es como las normas de conducir. Si una señal octogonal roja con una palabra en el centro que diga stop o alto es un stop y hay que parar el vehículo, eso es una convención. Y conviene saberlo porque si yo me voy a otro país y en lugar de poner stop pone alto y digo, pues bueno, tiro para adelante, pues me puede meter en una leche del demonio. Porque es una convención y todo el mundo la utiliza. Y entonces, ¿eso qué hay que hacer? Pues sabérselo. No me queda otra. Memorizarlo, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Vale? Yo ahí tengo una barra cilíndrica empotrada que está sometida a dos pares de fuerzas que equivalen a dos momentos puntuales. Por lo tanto, en el eje son dos momentos centrales. Una, la fuerza 1 me va a generar el momento 1, que va a ser F por D1, y la fuerza 2 me va a generar un momento de torsión, también M2, que es igual a la F2 por D2. Pues fijaos que F2 es positivo
¿Lo veis que es positivo? Entonces, si es positivo en todo ese primer tramo, positivo, y en cada rebanada yo voy a tener la reacción, por lo tanto, en ese tramo sé que va a ser positivo, y sin embargo, a partir del punto donde se aplica M2, ahí el momento es negativo, y por lo tanto, en el tramo de la derecha lo que voy a tener, ¿no?, serán pues esos dos sumados, que en principio va a ser negativo seguramente. ¿Vale? Criterio de signos. Para un lado diré que el momento torsor aquí es negativo y en el otro diré que el momento torsor es positivo. Ya está. Vale, ¿qué relaciones existen entre los esfuerzos internos o las tensiones? O sea, entre el esfuerzo interno del torsor y la distribución en tensiones que voy a tener en la sección. Porque esto es lo que nos interesa al final. Yo al final todo el rollo de momentos torsores, flectores, axiles y cortantes lo reduzco a dos cosas. De momento a dos cosas. Tensiones tangenciales y tensiones normales. Luego ya veréis que lo reduzco a una sola. Al final es una sola. Una tensión equivalente a todo. Pero de momento a dos cosas. Vale, ¿cómo ocurre esto? Bueno, pues yo sé que el momento torsor me lo van a generar los pequeñitas tensiones tangenciales, y lo que quiero ver son esas tensiones tangenciales, cómo me van a generar cada diferencial de momento torsor. Entonces, lo que tengo que hacer es integrar en toda la superficie los pequeños diferenciales de momento torsor. Y en este caso es integrar en toda la superficie la tensión tangencial en Z multiplicada por la cota I menos la tensión Z por la tensión tangencial I. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Que el momento en Z le importaba la cota en I, ¿vale? Y el de Z le importaba la cota en I. Ya está. Entonces, haciendo esa integral, al final, en tensiones internas y secciones prismáticas, vamos a ver, por ejemplo, en una circular, pues se puede demostrar que la forma que tiene la tensión tangencial debido al torsor es lineal, donde justamente en el centroide es 0 y en la periferia tenemos la tensión máxima. Y además es una distribución lineal, por lo tanto depende de la distancia al centro, ¿vale? Depende del radio. Hemos dicho que es lineal y que está centrada en el centroide de la sección, y por lo tanto el máximo de tensión tangencial se alcanza en el perímetro. ¿Vale? En ese caso diremos que la tensión tangencial, su valor absoluto, corresponde a R, al radio, a la distancia al centro, y es momento torsor partido la inercia polar por el radio. ¿Vale? Entonces, cualquier punto que esté a la misma distancia del centro va a tener en valor absoluto la misma tensión tangencial. Pero ojo, la propiedad que ahora nos interesa es la inercia polar. ¿Alguien se acuerda de qué era la inercia polar? Capítulo 4 o lección 4. O sea, nosotros hasta ahora hemos calculado la inercia en X. Perdona, en ese plano hemos calculado la inercia en Z y la inercia en Y. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la inercia polar. Es otra propiedad nueva. Lo vimos en el capítulo, ¿eh? ¿Qué era exactamente la inercia polar? Ahí. La suma de la... sí, señora.
Sí, señora. La inercia de una más la otra. ¿Vale? La inercia polar es la inercia de una más la inercia de la otra. Entonces, ¿dónde se producirá la máxima tensión tangencial? A partir de esto, pues justamente en el radio máximo. Y el momento de inercia polar, a veces también nos los vais a encontrar con la letra J o como I sub P. Depende, a veces es una cosa, a veces es otra. En el caso de la inercia polar de una sección circular, es pi partido 2 por r a la cuarta. Si os acordáis, la inercia en Z y la inercia en I era pi cuartos de r a la cuarta. Entonces, es la suma de la una más la otra. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas con lo que hemos visto hasta ahora? ¿No? Vale. ¿Qué pasa a nivel de deformaciones en el prisma de sección circular maciza que tenemos sometidas a torsión? En este caso, la torsión lo que me genera no es un desplazamiento de la pieza, sino es que si yo en esa sección circular pinto una línea paralela al eje, cuando yo le aplico torsión, esa línea sí que se va a mover. Entonces, lo que ocurre es que la sección que yo analizo, que está a una distancia, ha girado unos grados con respecto a la que no se mueve. ¿Entendéis más o menos cómo va? O sea, yo la primera la tengo fija y no se mueve, y si yo aquí le aplico torsión, la de aquí se desplaza unos grados con respecto a esta que no se mueve. Entonces, lo que estoy haciendo es retorcer. Pues por ejemplo, el eje, digamos el eje IZ de aquí estaría girado. ¿Vale? Si yo lo miro desde aquí, los vería girados. Esa sección está de una forma, cuando le aplico torsión, gira respecto al eje X. ¿Vale? Gira respecto a ese eje X. ¿Vale? Vale. Entonces, como normalmente el ángulo de giro es pequeño, podemos hacer una aproximación para esos ángulos de giros pequeños y siempre en radianes, que ese ángulo tecta es igual a la tangente de tecta. ¿Vale? Esa aproximación se puede hacer. Se puede hacer para pequeños ángulos en unidades en radianes, en unidades del sistema internacional. Y entonces podemos decir que R es igual a la diferencial del ángulo girado que tenemos aquí por el diferencial de X. Eso lo voy a hacer porque ahora existe una relación entre la tensión tangencial y el ángulo girado, donde están relacionados a través de una propiedad del material. Entonces, para un elemento sometido a un momento torsor uniforme en toda la sección, si yo lo someto a un torsor positivo, lo vemos que el torsor aquí es, las flechas, digamos, son salientes de aquí dentro, yo tengo esa línea que he trazado, cuando yo le aplico el torsor, aquí va a flectar y por lo tanto yo voy a ver este desplazamiento angular del punto C, donde estaba originalmente sin el torsor, al punto C1, que es después de haber aplicado el torsor. ¿Vale? Y existe esa relación entre el ángulo este que tenemos aquí y una propiedad del material. A esa propiedad se le denomina módulo de elasticidad transversal. La inercia polar, ya hemos dicho que es la inercia polar de la sección, en este caso una sección circular,
y la longitud es la longitud del prisma, de la sección prismática. Entonces, el ángulo tecta que giramos entre B y C, entre B, que sería el original, y C, es igual al momento torsor por la longitud dividido el módulo de elasticidad transversal y la inercia polar. Otra vez lo mismo. Una pieza, cuanto más larga es, pues yo aplicando aquí un giro voy a poder ver más ese efecto y como contrapartida tendré la inercia polar, que es, digamos, una especie de resistencia debido a la forma que tiene, y por otro lado tendrá una resistencia debido al tipo de material que estoy utilizando. O sea que también es posible, aumentando la inercia polar, hacer que algo gire o se retuerza menos. ¿Vale? Entonces, una cosa muy típica es utilizar cilindros huecos, ¿vale? De piezas de ejes sometidos a tracción, porque, claro, si yo veo esto, me doy cuenta que la parte central no está soportando tensiones. Entonces, es material que estoy utilizando, que me cuesta dinero, pero que en realidad no está trabajando. Entonces, muchas veces, y además me aporta peso, es bastante frecuente utilizar tubos huecos para transmitir tensiones, para transmitir momentos o par motor. Entonces, a partir de las relaciones que hemos obtenido, en ese caso para ejes macizos, ¿vale? Pues son válidos para ejes huecos teniendo en cuenta el valor del momento de la inercia polar, que en ese caso sería el de una sección hueca. Entonces, el de una sección hueca es pi medios de R2 a la cuarta menos R1 a la cuarta. Esto viene directamente de la inercia polar del círculo mayor menos la inercia polar del círculo menor, que es el que no está. Entonces, normalmente los tubos, la propiedad que me van a dar es sección y espesor. Pero con la sección y el espesor puedo saber el diámetro interior y el diámetro exterior. Hay una relación trivial. ¿Y dónde tendré la máxima tensión? También en el exterior. Entonces, la tensión tangencial en el exterior será el momento torsor partido la inercia polar que hemos calculado por el radio exterior, digamos que es la máxima distancia. Y aquí ya tendríamos la máxima tensión tangencial, que siempre va a estar en la periferia. Siempre. ¿Hasta aquí está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vale. Bueno, prismas mecánicos de secciones macizas no circulares. Cuando yo tengo una sección maciza que no es circular. No es normal, pero hay piezas que no son circulares y que están sometidas a momento torsor. Entonces, para prismas mecánicos de sección no circular y que son macizos, la expresión que hemos obtenido antes no sería válida. Únicamente válida para las secciones circulares. Entonces, en ese caso podríamos encontrar tabulados valores de tensiones tangenciales máximas y el ángulo girado a partir de un momento torsor. Pero eso solo está calculado para algunas secciones. Por ejemplo, para una sección triangular, un triángulo equilátero de lado A, pues la máxima tensión tangencial está calculada y es 20 veces el momento torsor partido A al cubo. Ya está. Eso es así. Está tabulado para ese tipo de piezas. Y el ángulo girado es 46 veces el momento torsor partido A a la cuarta, dividido también el módulo de elasticidad transversal y multiplicado por la longitud.
¿vale? Y eso sería, y la máxima tensión tangencial estaría justamente en el centro de los lados. Esa tensión que hemos calculado aquí. También la podemos tener para otro tipo de perfiles también bastante usuales, que son los cuadrados macizos. En el caso de los cuadrados macizos, la máxima tensión tangencial es 4,81 veces el momento torsor partido el lado al cubo. El ángulo girado es 7,10 veces el momento torsor partido el lado a la cuarta y el módulo, y dividido también el módulo de elasticidad transversal por la longitud. Y en este caso la máxima tensión tangencial la tendríamos en el lado. Normalmente las zonas aquí de la esquina no trabajan mucho a torsión. Lo que más sufre es, digamos, el centro del lado. O sea, podemos calcular tensión tangencial debido a un torsor para secciones circulares, que ese es fácil, y también para unas secciones macizas determinadas, como por ejemplo son el triángulo equilátero y el cuadrado de lado A. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vale. ¿Qué ocurre con prismas mecánicos de pared delgada? Pero pared delgada que sea una pared cerrada. También es posible calcularlo. Y en este caso se puede obtener la tensión tangencial media para el caso de este prisma mecánico de pared metálica. Entonces, calcularíamos la tensión media, que sería el valor de la tensión tangencial media, es decir, exteriormente un poquito más, interiormente un poquito menos. T es el espesor en el punto de cálculo y AM es la sección media, es el área de la sección que queda dentro de la línea central. O sea, yo tengo aquí la pared y justamente por el centro trazo una línea. El área que queda aquí dentro de esa línea, esa sería el A sub M. Las tensiones tangenciales periféricas serán un poquito mayores y las interiores un poquito menores. Entonces, cuando yo haga un cálculo con esta técnica, tengo que tener en cuenta que exteriormente va a ser un poquito más. ¿Vale? No mucho, pero un poquito más. Entonces, si estoy cerca del valor de cálculo, cuidado. Y la media será justamente la de esa línea central. ¿Vale? La media sería el momento torsor dividido 2 veces el espesor por esa área que he calculado, que os he dicho antes. ¿Vale? Esa área media es esa línea central, pues el área que queda por aquí dentro. Entonces, si yo quisiera calcularlo, pues podría hacerlo. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo del Gibeler que lo iremos viendo en las sesiones de problemas. ¿Vale? Utilizaríamos esa técnica y habría que calcular cuál es el área que queda de un rectángulo que está metido justo al medio de aquí, medio de aquí, medio de aquí, medio de aquí. ¿Vale? Pero esto lo calcularemos en el área. Vale. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? A ver, vamos a ver. Yo, si estás pensando ya en qué me vas a preguntar, ¿no? Un poco vas por ahí o no. ¿Vale? Bueno, yo quiero que tengáis claro. Yo tengo una estructura. Normalmente cuando salga un torsor es porque la estructura será en 3D. Entonces yo tendré una estructura en 3D con una fuerza aquí y otra fuerza aquí.
Y entonces calcularemos en esa sección y me saldrá momento flector, tendrá su torsor, su momento flector en Y, su momento flector en X. ¿Vale? Normal, como hemos dicho hasta ahora. Y la fuerza o la reacción tendrá su axil, su cortante en Y y su cortante en Z. Eso es lo que yo veré aquí. Una fuerza, otra fuerza, un momento, otro momento, el otro momento y otra fuerza aquí. Eso es lo que yo voy a tener. Vale. Ahora, cuando ya tengamos esto calculado, ya está. Ahora viene, vale. Esto va aquí y aquí. Lo que me interesa es conocer las tensiones tangenciales. Entonces, las tensiones. Entonces, cuando ya me voy a tensiones, entonces ya será cuando te diré, ¿qué tengo ahí? Y entonces yo en ese caso te puedo decir, pues mira, voy a tener un rectángulo hueco. ¿Vale? X, Y, Z. Tensiones tangenciales, ley de Navier. Es lógico pensar que por aquí tendré las máximas, las voy a tener en los extremos, pero también las voy a tener aquí. Entonces, analizaría estos cuatro lados, ¿no? Las cuatro esquinas. ¿Y quién me afectará ahí? Los flectores y el axil. Cortante. El cortante en Y. ¿Qué tensión tangencial me hará ahí arriba? Jugaraski Coliñón. 0. ¿Qué tensión tangencial me provocará aquí? Máxima. Hay que calcularla. Cortante en Z. ¿Qué tensión tangencial me generará ahí? 0. Y aquí, máxima. ¿Vale? Y entonces ya tendremos estos calculados. Y entonces me faltará este. Y para este, como esto se puede considerar que es un prisma de pared delgada, tendría que utilizar esta última técnica. Entonces, esta última técnica sería pintarme algo por aquí, justamente por el centro, calcularme el área, el A sub m que hay ahí dentro y utilizar esas fórmulas. ¿Vale? No sé si, espérate, para los que estáis desde casa, que igual no estáis viendo lo que he pintado ahí. ¿Se ha visto lo que he pintado? ¿Sí o no? ¿Lo habéis visto? ¿Hay alguien todavía despierto? Sí, vale. ¿Vale? ¿Responde eso a tu pregunta? A ver, cuando vayamos a calcular torsor, esto es lo más difícil que te puede salir. Cuando vayamos a flectores, que sabéis calcular los momentos de inercia, lo normal es que sean cosas un poco más complejas. Torsor, esto es lo más difícil. O te lo digo de sección circular, que es lo más común, o esos dos casos concretos del torsor de una sección triangular maciza o cuadrada maciza, o el caso más complejo es este. Una cosa extraña, que no es muy extraño, pero bueno, de pared delgada.
¿Vale? Volvemos al principio de la clase, esos 2 pasitos atrás. Diagrama de sólido libre. Tengo las acciones, calculo las reacciones. Ya tengo las reacciones. Criterio de signos. Si a la derecha tengo una cosa, a la izquierda la otra. ¿Es positivo o negativo? Positivo. Sí, negativo. Ya me he sacado mis momentos, torsor, flector, axil, todo el rollo. Ahora vamos a calcular tensiones normales. La normal es la más sencilla, ley de Navier. Ya está, ley de Navier. Ley de Navier es, puedo calcular aquí, aquí, aquí. Yo normalmente te voy a decir, comprueba si se va a romper aquí. O calcúlame la tensión aquí. Porque cuando yo te diga, yo te diré un punto en el que tú vas a tener de todo. Una tensión tangencial y tensiones tangenciales. Tensión normal y tensiones tangenciales. Y ya en los siguientes capítulos ya nos meteremos en cómo esto, que son 2 cosas, o a veces 3, porque yo puedo tener tangenciales en Y y en Z, más el axil, ya veremos cómo eso se puede traducir a una única tensión. Nos vamos a tensiones principales. Después de tensiones principales utilizaremos un criterio para sacar una equivalente y entonces solamente trabajaremos con una equivalente. Y esa será la que compararemos con el sufrimiento del material. ¿Está claro? ¿Más dudas? ¿No? Vale, pues si os parece, lo dejamos aquí. Durante esta semana iremos haciendo ejercicios de todo esto. A partir de ahora yo creo que ya lo que es el grueso de la asignatura ya lo hemos dado y ahora lo que vamos a hacer es pues, ir liándonos un poco más en el detallito de cómo funciona, piezas un poquito más complejas, haremos algún ejercicio de diseño, ¿no? De qué tengo que hacer para que esto no se rompa, o qué tengo que hacer para que esto no se doble, o qué tengo que hacer para que esto no sé qué, ¿vale? Y ya está. Pues nada, a los que habéis visto el vídeo desde casa, pues gracias, y los que lo veáis offline, pues animaros a que vengáis a hacer alguna pregunta en clase, ¿eh? Pues nada, lo dicho, un saludo a todos.